Haciendo una pequeña síntesis, ¿no?, de este tema tan interesante, viviendo por el Espíritu. Primero, justamente, no debe haber duda, no debe haber ningún cuestionamiento sobre el imperativo. Si hemos sido perdonados, si Cristo habita en nuestro corazón, si hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, el arrepentimiento implica una conducta. El arrepentimiento, conforme Pablo viene allí en Gálatas, ¿cierto?, dice, debemos andar de una manera diferente. Ya no como anda el incrédulo, alimentando los deseos de la carne, los deseos propios que nos alejan de Dios, sino alimentando el Espíritu, alimentando esa imagen, ¿cierto?, que debemos nosotros poseer y mantener, que refleja justamente el carácter de Cristo en nuestra vida. Podríamos decir, pastor, ese carácter que se va puliendo y que será el que nos acompañará por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Entonces, ese es el imperativo que Pablo dice. Si queremos ir al cielo, Pablo mencionaba, ¿no?, allí dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si queremos ir al cielo, debemos tener una conducta, un carácter que nos distinga. Y coloca, no debe haber esto, pero sí debe haber esto. Y en ese sentido no hay un cristianismo subjetivo. No hay... Sí. Y el camino de la santificación es justamente la idoneidad para ir al cielo. Para ir al cielo. Por eso en Romanos 6:22 dice eso, y el objetivo de la santificación, ¿cuál es? La eternidad del cielo. Yo quiero resaltar esto, no sé si por ahí me ayuda un poquitito, es decir, la importancia, ¿por qué Dios? Algunas veces no entendemos esto. Es decir, la importancia, Dios pide que andemos de tal forma, no es por capricho. No es que porque Él dice, no, porque es autoritario, ¿cierto?, dictatorial o verticalista, ¿no? Es decir, para que el pecado muera, para que el pecado deje de ser, no debe ¿qué? Habitar en nosotros, no debe reinar en nosotros. Y si nosotros nos hemos arrepentido justamente a vivir una vida esclavos al pecado, donde el pecado reina, debemos matar cada día nuestro hombre interior. Y para poder matar cada día nuestro hombre interior, no podemos practicar aquellas obras que alimentan nuestro hombre interior, que justamente es la que nos aleja del pecado. Es decir, si yo quiero dejar las drogas, yo no puedo cada tanto seguir drogándome. Es decir, siempre voy a ir fortaleciendo ese vicio que me destruye. Es decir, Pablo está hablando y dice, mira, no sigas pecando, no sigas haciendo actos que destruyen tu hombre espiritual, que destruyen la imagen de Cristo en ti. Y entonces plantea, dice, si no, iríamos al cielo, y si seguiríamos viviendo de la manera esa, el pecado sería eterno. El ladrón seguiría robando, el adúltero seguiría adulterando. Es un imperativo. Sí. Es decir, el cielo es puro. Es decir, hay tanta pureza en el cielo que ver a Cristo así sin un velo, somos fulminados, somos destruidos. Claro. Porque Dios, su justicia, ¿cierto?, destruye el pecado, y si nosotros no nos separamos del pecado, somos destruidos justamente con el pecado. Entonces, por eso aquí lo imperioso es que podamos entender esto, que no es un capricho de Dios. Por eso es ese imperativo de ser puros, ser santos, debe ser nuestro deber y nuestra obra importante aquí en la tierra, y no estamos solos. Por eso dice, viviendo por espíritu, siendo, como usted mencionó, un espíritu, ¿cierto?, una palabra espíritu en letra minúscula y un espíritu en letra mayúscula. Sí, los dos tienen que andar juntos. Los dos tienen que andar juntos. Si no, es imposible. Es decir, nuestra obra, es decir, nuestro deber, con la ayuda del Espíritu Santo, fortaleciendo esa imagen, ese carácter que debemos poseer y mantenerlo. Y entonces Pablo presenta, pastor, aquí, me gustaría así que usted se explaye en esto, es decir, el fruto. Y Pablo esboza una lista, a la que usted me decía, esa lista es simbólica, podríamos decir una cosa así. No es completa porque podemos agregar otros, la fidelidad, la perseverancia, el valor, la perfección, la simpatía. Es decir, todo don perfecto incluye todo ese es que el principio del amor es, digamos, no podemos terminar yo diría, de explicarlo. Por más atributos que le coloquemos, es eterno. Claro, y en la eternidad seguiremos ampliando este concepto de lo que significa amor. Porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Si nosotros mencionaríamos todos los frutos del Espíritu, estaríamos
limitando a Dios. Y nosotros, si nosotros decimos que podemos llegar al límite que Dios quiere, Claro. estamos mintiendo, porque Job ya dice, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Claro. Por eso la eternidad será una meta inalcanzable, donde Claro. siempre vamos a aprender algo más de Jesús. Exacto. Ujú. Entonces en esto, el autor, aunque él presenta allí estos 9 frutos, los divide en 3. Podríamos decir son tendencias o son agrupaciones, Sí. características similares, pero las características del fruto del Espíritu, los atributos del amor, que en cierto sentido son los atributos de Dios, los atributos divinos, son incalculables. Inalcanzables. Pero podemos por lo menos proseguir en la meta, ¿no? Claro. Es un libro con páginas infinitas, Sí. donde cada crecimiento en la gracia sería dar vuelta una página y encontrarse con otro blanco alcanzado. Y seguir con miles y miles de páginas. Y miles de En páginas. blanco. En blanco. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y si no fuera así, el Ajá. cielo sería un aburrimiento después de cierto tiempo, ¿no? Siempre va a haber algo para aprender, para conocer más del amor de Jesús, para conocer más del carácter maravilloso, Ujú. y siempre vamos a estar felices de haber aprendido algo más, ¿no? Claro. De él, ¿no? Yo me quedo, justo pastor, en esta ilustración que pusimos, aquella que dice que más cerca del blanco, más cerca de Dios, Ujú. más inferiores, más incapaces, más imperfectos, nos sentimos Nos nosotros. sentimos. Ujú, Lo que realmente nos sentimos como somos, ujú. porque generalmente lo tapamos. La mente bloquea todo aquello que no nos gusta, Ujú. generalmente. Y cuando tenemos algún defecto, tratamos, bueno, la misma mente nos ayuda a decir, Sí. no lo tengo, es poca sí, sí. cosa. ¿eh? En cambio, cuando uno está con Jesús, el Espíritu Santo nos Sí. ayuda a recordar, pero mira, tienes que aprender esto un poco más Me viene el versículo de entender la profundidad, del amor la, de Dios. la hechura, Y- ¿cierto? sí, ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Y entonces los frutos del Espíritu van encaminados hacia eso, ¿no? exacto. Bueno, qué importante, porque el autor coloca allí, dice, el amor es distintivamente cristiano. Es decir, hay una distinción. El cristiano o tiene frutos del Espíritu o alimenta, ¿cierto?, las Claro, obras claro. de la carne. Debe haber una distinción. Yo digo, ¿cuántas veces nos cuesta distinguirnos en aquellas acciones diarias? No estaba por mencionarlo, pero lo voy a mencionar. Una hermana de iglesia me dice, pastor, tiene que predicar sobre un tema. Y entonces me presenta el tema, ¿no?, que lo veníamos hablando un poquitito. Me dijo, hable de que la gente debe vivir los principios en todo momento. Es decir, Dios nos pide que allí los principios sean lo que rija nuestra vida. Ahora, pastor, ampliemos un poquitito eso. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué el fruto del Espíritu? ¿Por qué el vivir principios no es, digamos así, las obras de la ley? Porque se acuerda, estamos hablando ahora, primero estábamos hablando de obras de la ley, después estamos hablando ahora de la carne, obras de la carne, y ahora estamos hablando alimentar el Espíritu. Es decir, ¿por qué esos principios no son obras de la ley, sino justamente son resultante de la vida en el Espíritu? Bueno, en realidad el Espíritu Santo es la ley en nuestro corazón. Ujú, ujú. Él es el que graba la ley de tal manera que deja de estar afuera de nosotros y llega a ser parte de nosotros. Ujú. Es la ley en nuestro corazón. Ujú. Pero no es la ley del legalista. Claro. Ahí está la gran diferencia. No es la ley del Antiguo Testamento como los judíos, la gran mayoría lo entendía, sino la del Nuevo Pacto, la ley del amor. Cuando Jesús dijo, amad como yo os he amado, Él nos dio el ejemplo maravilloso de lo que es. Y entonces Juan, cuando habló sobre el amor, tuvo que decir, pero no es el nuevo mandamiento, parecía nuevo. Ujú. En realidad es el mandamiento que está ahí desde el principio, Claro. dijo él. Ujú. Pero Jesús dijo que era nuevo porque en realidad se habían olvidado de esto. Claro. El Y énfasis. y la mayoría tenía ese carácter legalista, Sí, sí, sí. donde el yo es lo más importante, el egoísmo está sobresaltado. Claro. Esa vida es lo que nosotros tenemos que luchar contra ella y vencer por medio del Espíritu. Amén.
Seguimos allí con esta idea, la ampliamos un poquitito más en el Muy siguiente bloque y nos quedamos allí.